Buenos días, señores. Buenos días. Estamos aquí arriba. Vamos, vamos a tener que grabar unos aplausos. Estamos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy es 28, miércoles 28 de mayo, ¿verdad? Del año 2025. Estamos aquí como todos los días, con mucho ánimo para brindarles a ustedes informaciones, análisis y nuestros comentarios sobre los temas trascendentales, tanto del plano local como del plano internacional, política, economía, sociología, finanza, de todos los aspectos que conciernen a la vida del ser humano y al aspecto, a la vida nacional e internacional. Miren, hoy tenemos muchas informaciones, pero antes quiero darle la bienvenida a Aníbal Herrera, que se encuentra desde la ciudad de New York dándonos reportes de último minuto, actualizados sobre lo que está aconteciendo en una provincia más de la República Dominicana, que es Nueva York, ¿verdad? Por la gran cantidad de dominicanos. Buenos días. Adelante, Aníbal. Buenos días, Julio. Buenos días a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Encantadísimo de estar contigo y con todos nuestros oyentes en este nuevo día. Nuevo día que promete, bastante interesante, muchas informaciones, muchos temas que están calientes, Julio, en la palestra. Vamos a ver cómo se desarrollan a lo largo de las próximas horas en este rumbo de la mañana. Hay un punto. Hoy yo quiero leer el titular del periódico El Día, porque resume una idea que hemos esbozado aquí en otras ocasiones, pero yo creo que por la importancia del tema merece la pena destacarlo, y sobre todo en un momento donde yo veo que algunos sectores insisten en cuestionar la política migratoria que está aplicando el gobierno, que hay algunas diferencias que todos podemos albergar, pero que en definitiva son acciones que se están tomando. Son acciones que se están tomando que antes no se estaban tomando y que de alguna manera nosotros, en vez de cuestionarla en el sentido de que se limite a la politiquería, nosotros lo que tenemos es que buscar la manera de ver cómo la podemos mejorar para hacer de eso no políticas coyunturales, sino una política estructural del Estado Dominicano. Y quiero decirlo, quiero destacarlo en dos vertientes. Primero, voy a leer parte del editorial del periódico El Día y luego, ¿verdad?, vamos a comentarlo aquí. Se titula Doble vara migratoria. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana instó recientemente a los extranjeros en situación migratoria irregular en territorio estadounidense a regresar voluntariamente a su país de origen a fin de evitar procedimientos de deportación. El llamado, que surge en el contexto de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, recuerda similitudes con la política migratoria de República Dominicana, acentuada por la profunda violencia que padece Haití y que ha generado una avalancha migratoria preocupante. Las reacciones de la comunidad internacional y de los organismos internacionales no es virulenta con Estados Unidos como lo es en República Dominicana. Mientras organismos internacionales han sido rápidos en condenar las repatriaciones dominicanas, a menudo señalándolas como violaciones de derechos humanos, esas mismas voces guardan silencio o son en extremo prudentes cuando Estados Unidos lanza advertencias acompañadas de amenazas de deportación masiva. Pero también con Estados Unidos, esos organismos internacionales, no han sido rápidos en condenar las repatriaciones. Y cuando se trata de la República Dominicana, ahora sí termino. Esto es el último párrafo. Pero también, lo que pasó fue que se me reseteó. Pero también con Estados Unidos, esos organismos actúan con hipocresía, pues su complacencia era más notable en la administración de Barack Obama, quien repatrió mucho más extranjeros indocumentados que Donald Trump. Durante el primer mandato de Trump, se registraron 1,19 millones de deportaciones, cifra que suma los casi 3 millones realizados bajo Barack Obama. En síntesis,
Y ya con esto le doy paso al coordinador del espacio y a mi compañera Virginia y al compañero Aníbal. Miren el doble rasero. La Embajada de los Estados Unidos emite un comunicado advirtiéndole a los que están irregulares en su territorio a que de manera voluntaria se entreguen para que retornen a su país, para que eviten ser deportados, ¿verdad? Sí. Y en el caso de cuando se trata de la República Dominicana, que endurece su política migratoria, los organismos internacionales de inmediato comienzan a alertar de violaciones de derechos humanos. Imagínense que eso lo hubiese dicho la Embajada de la República Dominicana en Haití, por ejemplo. De eso se trata. Ahí está el doble rasero. Mira, a mí, y tú lo has analizado también bastantes veces, Julio, el tema del realismo en las relaciones diplomáticas. Yo voy viendo que las organizaciones internacionales sirven para los pequeños, para imponerles reglas a los chiquitos, para exigirle a los más débiles. Pero ¿qué le puede exigir, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio a Donald Trump con la guerra arancelaria global que ha iniciado, violando pactos y tratados bilaterales y multilaterales? ¿Qué le puede exigir? ¿Con qué músculo puede forzar la Organización de Naciones Unidas a Rusia a que detenga la masacre en Ucrania? ¿Con qué músculo? A Israel en Gaza. A Israel en Gaza. ¿Con qué autoridad puede la Corte Penal Internacional juzgar a los militares israelíes? ¿Con qué poder? Pero si es un dictadorcito del África subsahariana. O del Caribe. O del Caribe, o este señor que los gringos lo agarraron, lo sacaron, lo llevaron y lo colgaron. Ahí sí, a Saddam Hussein. Sí, ahí sí, con unas armas químicas que todavía la andan buscando, nunca aparecieron. ¿Ustedes entienden? Entonces, es fácil contra el chiquito, contra el que no puede defenderse, venir con la moral y la justicia internacional y los derechos humanos, que repito, son un hermoso ideal, pero es papel cuando de poder global se trata. Sí, es fácil contra República Dominicana. Por eso yo digo, el Estado dominicano debe velar por los intereses del pueblo dominicano, respetando la ley y la Constitución. Y dentro de la Constitución y los pactos que hemos asumido están incluidos los derechos humanos, pero pensando en el interés de los dominicanos, sin vejar a nadie, sin violentar a nadie, pero preservando nuestro derecho a la autodeterminación y a la soberanía de nuestro propio Estado, que es el interés máximo del futuro y el bienestar de nuestro pueblo. Bienvenida, Virginia Antares. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y a mis colegas aquí en Rumbo de la Mañana. Yo estoy de acuerdo con esa reflexión, Ernesto, y sobre todo que esa falta de legitimidad que se va creando en la arquitectura internacional de defensa de los derechos humanos, al final nos termina llevando de vuelta a un mundo en el que no hay reglas. Exacto. A un mundo en el que sálvese quien pueda y cada quien por su lado, y eso es sumamente peligroso. Y por un lado es cierto que, el único camino por eso para mí es fortalecer esas instituciones, no desbandarlas. O sea, la ONU no está haciendo su rol defendiendo la humanidad, defendiendo los derechos y la dignidad humana en casos como ustedes han mencionado, como el genocidio en Gaza, como la guerra en Ucrania. Pero el camino no es simplemente deshacernos de esos espacios porque no están funcionando, es fortalecerlos. Porque de lo contrario, volvemos, como digo, a ese estado de salvajismo total, claro, y de que cada quien puede hacer lo que quiera. Al estado izquierdo, no al derecho. No, y al estado de falta de civilización. Efectivamente. A lo que siempre ha sido. Lo que distingue la civilización de la barbarie es el estado de derecho. Lo que siempre ha sido, señor. Mal que bien, esas instituciones han jugado un rol clave en algunos momentos, en algunos lugares. Yo pienso aquí en la República Dominicana, cuando la dictadura de Trujillo. O sea, la visita de la OEA en ese momento, que estaba recién constituida, fue lo que le salvó la vida a muchos presos políticos. Que la dictadura lo pensaba matar, pero tenía que mostrar que estaba respetando los derechos humanos de los presos. Pero ¿por qué pasó y funcionó eso? Porque somos chiquitos. Si lo hubiese hecho un gran estado del mundo, porque es que no tienen garras. Esas instituciones internacionales
para regular a los poderosos, no tienen mecanismos de control porque resulta que quienes la financian son los poderosos. Claro. Le pueden cortar y la luz. La famosa Sociedad de Naciones fracasó. Fracasó por las mismas razones por las que yo veo que está fracasando la ONU. Y de continuar como va a fracasar. El único gran logro de la ONU para mí es haber evitado, entre comillas, una tercera guerra mundial. Pero a veces yo me pongo a reflexionar. ¿Y ha sido la ONU que ha evitado la tercera guerra mundial? ¿O no ha sido el miedo al holocausto nuclear lo que ha evitado realmente? O sea, cuando viene a ver, ni eso es un logro de la ONU. Pero lo que ha evitado una tercera guerra mundial es que todos estamos conscientes que una conflagración nuclear puede terminar la vida de la raza humana sobre la Tierra. Si no existieran las bombas nucleares, yo creo que hubiésemos tenido hace rato una tercera y una cuarta guerra mundial. Pero el miedo al impacto de una guerra nuclear es lo que ha frenado a los poderosos. ¿Usted no cree que si Estados Unidos pudiera frenar a China de forma militar, no lo hiciera? No lo hiciera si pudiera. Ese ha sido el cambio. Yo no sé, yo soy un poco pesimista en esto, porque es que yo he visto que la raza humana se comporta igualito hace 2000 años que como lo hace hoy. Son los mismos sentimientos, la misma pasión. Pero es realista, realista. Claro, la pregunta es, ¿qué rol vamos a jugar nosotros como Estado? ¿Hacia qué mundo queremos ir? Porque no solo somos pasivos mirando lo que se está desarrollando en el mundo, somos un actor dentro de ese juego del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros como nación? Organizarnos con otras naciones pequeñas para impulsar que esas instituciones también actúen contra los grandes. Y esas luchas se dan en ese sistema internacional y es el rol que nosotros debemos jugar. En lo que la chava y viene, el palo descansa. Y el palo descansa en una política migratoria sin titubeos que yo siento mucho optimismo porque sé que la República Dominicana se encamina hacia esa dirección. Tenemos a Aníbal. Adelante, Aníbal. Gracias, compañeros. De acuerdo en gran medida con lo que ustedes han dicho, me parece, Ernesto, que la Sociedad de Naciones, comandada por el presidente americano Woodrow Wilson en 1919, yo pienso que no fracasó, pienso que jugó el rol, porque de ella entonces surgió la Organización de las Naciones Unidas en el 1945, fruto de los acuerdos de Bretton Woods. Yo pienso que fue un experimento interesante, no podemos pretender llegar de 0 a 100 de golpe y porrazo, ¿no? Pero al final todo esto que ustedes comentan yo lo resumo en una frase popular, la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para nosotros. Ellos configuraron el mundo que hoy conocemos y obviamente estas organizaciones internacionales son el reflejo de la correlación de fuerzas que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Los ganadores organizaron el mundo a su manera y sobre la base de la democracia internacional lo han configurado a su antojo e interés. Son las reglas del juego. Yo estoy de acuerdo también con Virginia en el sentido de que si esas son las reglas del juego, tenemos que seguir jugando. No podemos abandonar el partido porque pudiéramos ser internacionalmente condenados en contumacia. Ahora, hacerlo desde el punto de vista del realismo. Ellos son los que están comandando el juego. Ahora, nosotros no nos podemos cansar. Y todo esto que está pasando en Haití está llevando a la conciencia internacional. Miren lo que acaba de pasar en las aduanas de Malpaz. La banda criminal que acaba de ocupar esa parte de Haití, con lo dramático y lo estratégico de ese punto de la geografía nacional haitiana. O sea, a medida que la crisis se va recrudeciendo, va surgiendo una mayor concienciación. Vemos la cosa más cerca. Yo invito a nuestros amigos oyentes a leer el discurso del ministro de Defensa haitiano ante la Organización de Estados Americanos. Está en el Diario Libre. Me parece una publicación bastante interesante. Obviamente, cada vez que desde Haití se esgrimen expresiones donde se menciona a la República Dominicana, hay como cierta previsión de parte nuestra y no es para menos, pero el que lee la pieza íntegra se da cuenta de que es un llamado a la comunidad internacional a la acción. Es un llamado que se suma al que está haciendo la República Dominicana a través de su gobierno de manera vehemente durante los últimos años para que la comunidad internacional entienda que no es un problema de los dominicanos y de los haitianos, sino que es un problema que amenaza con irradiar a toda la región y perjudicarnos a todos. Entonces, tenemos que echar el pleito donde sea que esté planteado, pero al mismo tiempo
ir nosotros trabajando en la creación de esta política nacional migratoria que nos permita asumir una posición de conjunto, una posición unitaria. Por eso hay que saludar y estimular este diálogo de los líderes políticos, al cual deben sumarse los sectores empresariales y los sectores sociales. Lo hemos venido demandando y Dios mediante no nos vamos a cansar de hacerlo, porque este es el tiempo, este es el momento. No podemos dejar que se nos escape de las manos esta concienciación cada vez mayor a nivel internacional, y el hecho de que como dominicanos estemos asumiendo de que esto no es un juego, de que este no es un tema que va a pasar mañana, que si no tomamos medidas hoy podemos perder el país. Yo pienso que no puede ser más oportuno, más fortaleza, más decisión, más coraje, más visión es lo que necesita en este momento la República Dominicana. Y yo pienso que el llamado que hacen los haitianos, que lo han hecho en el escenario de la OEA, porque ya ven que la situación es cada vez más cercana, es cada vez más dramática. Tenemos que seguir adelante, no nos podemos cansar. Ellos son los dueños del play, el guante, el bate y la pelota, pero tenemos que seguir jugando para recrearlo, ¿no? En esta metáfora que estoy haciendo. Y pasando a ese mismo tema que planteas, Aníbal, es importante establecer la parte de prensa, la nota de prensa, acorde al diario haitiano Le Noveliste, bastante conocido, que informa sobre la situación en Haití. Este diario recoge un comunicado de las aduanas de Haití en la localidad haitiana de Malpaz. Pandilleros con múltiples armas y muy agresivos se apostaron en las instalaciones de la aduana de Malpaz desde el pasado viernes. Esta oficina de aduanas de esta comunidad haitiana hace frontera con la comunidad dominicana de Jimaní. El comunicado de aduanas de Haití explica que miembros del grupo autodenominado Brigadistas y dirigidos por un tal Ben Ben, originario de Font Parisien, atacó a los agentes de aduana en el ejercicio de sus funciones. Entre el jueves y el viernes, agentes de aduana de Malpaz incautaron 3 camiones que transportaban baterías de litio en la frontera terrestre, informa el documento. O sea, las bandas haitianas, o esta banda en particular, autodenominada Brigadistas, dirigidas por Ben Ben, ocuparon ese paso aduanero que hace frontera con Jimaní y de inmediato incautaron las mercancías que se encontraban en ese paso de aduanas. Por lo tanto, el Estado haitiano pierde otro control más de los que ha venido perdiendo paulatinamente a manos de bandas criminales catalogadas ya por el Estado dominicano como elementos terroristas o bandas terroristas, para hacerlo un poquito más entendible para todos nosotros. La situación en Haití se sigue deteriorando, Virginia, Julio, Aníbal, y la República Dominicana hasta el momento sigue prácticamente sola con el problema que se está enfrentando. De todos es sabido que esos agentes kenianos, lo que están es locos de salir de ahí, los Estados Unidos de América pidiendo que se reformule el asunto porque no piensan seguir financiando el estado actual de la seguridad en Haití o de la poca seguridad que haya. El Estado haitiano sigue descabezado y perdiendo potestades ahora con la pérdida de este paso aduanero que hace frontera con Jimaní, y la República Dominicana haciendo lo poco que pueda hacer. Lo poco que pueda hacer. Aníbal reconoce, y yo así lo hago también, el gesto del presidente y los expresidentes de reunirse, de tratar el tema, de buscar algún tipo de unidad en el alto liderazgo político. Lo mismo debe ser hecho por el alto liderazgo empresarial. Debemos sentarnos a formular políticas que protejan el empleo del pueblo dominicano, pero que también busquen soluciones a una realidad productiva. Y es que por el desastre en Haití y la irresponsabilidad de los políticos y los empresarios, una parte importantísima, diría yo, mayoritaria de la agropecuaria dominicana depende de la mano de obra haitiana. Ese problema está ahí y hay que buscarle una salida. El problema de la construcción, hay que buscarle una salida. Los que propugnamos por la dominicanización y la mecanización de la mano de obra lo hacemos de muy buena fe, pero hay una realidad material que impone soluciones. Entonces,
Demasiado complejo el tema, estimados amigos. Un poco de contexto. Estamos hablando del segundo puerto comercial. O sea, después de Dajabón, el paso de Jimaní es el que mueve mayor cantidad de mercancía, de comercio bilateral entre República Dominicana y Haití. Y también decir que no se trata en este caso de una pandilla en el sentido tradicional de las que controlan y han estado controlando Puerto Príncipe, han sido catalogados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de un grupo que se denomina como grupo de autodefensa, que se constituye precisamente por la ausencia del Estado y los ciudadanos se autoorganizan para defenderse. Pero, y este es el peligro de este tipo de grupos, terminan convirtiéndose efectivamente en una pandilla. Es un grupo paramilitar. En un grupo paramilitar, exactamente. Y hay una situación ahora. Bueno, primero recuerden que parte de la paralización, en Haití se dieron varios factores. Primero, prácticamente un apagón generalizado, porque parte de las bandas tomaron una central eléctrica en Haití y le comenzaron a suministrar apagones a la gente. Produce 0 megavatios. Ya ustedes saben lo que eso significa. Pero si a eso ustedes le agregan también que los camiones transportistas de combustible en Haití también habían anunciado prácticamente una paralización de la distribución del combustible porque las bandas cogen parte del territorio, ellos monopolizan el territorio y comienzan a cobrarle peajes a los transportistas. Entonces, el peaje que le estaban cobrando era demasiado alto y prácticamente anunciaron una paralización de la distribución de combustible. Pero a eso se le suma ahora esto, el secuestro de esta aduana que está muy cerca de Jimaní, porque uno de los mecanismos de financiamiento que tienen las bandas haitianas son los impuestos que cobran a través de los peajes. Estos peajes que se les paga, ellos lo cogen y así es que se están financiando. Esa es una de los mecanismos de financiamiento que tienen las bandas. Y por eso es que el gobierno dominicano tiene que acelerar lo que está, la iniciativa que está cursando en este momento en el Congreso de los Estados Unidos, que el acta es una iniciativa que es ¿cómo se llama? El Haiti Criminal Act, Transparency Act, que viene siendo para condenar a las élites políticas y económicas que están financiando a las bandas. Que nosotros dijimos la semana pasada que sometió una comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, senadores demócratas y republicanos, que lo comenzaba Reed Scott. Ahí está también la senadora Jan Shaheen y hay otros senadores. Entonces, el gobierno tiene que darle seguimiento a eso. ¿Para qué? Para que se logre descabezar de manera rápida a estas bandas. Fíjense que el canciller había advertido en la ONU, señores, el peligro de la situación de Haití es que se puede convertir en un conflicto regional. Haití es un paraíso de la droga, de las armas ilegales, de la trata de personas. Haití es el puente de los carteles de la droga colombianos que lo utilizan para enviar las drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, ahora ya estamos viendo que las bandas están cerca de Jimaní, porque esto está cerca de Jimaní, provincia fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Entonces, atención a las autoridades que mantengan ahí, que se mantengan a raya, pero a raya de verdad, porque es una vergüenza también lo que pasa en este país en la frontera. Es una vergüenza que todas esas mafias de militares dejan que pasen esas personas ilegales en la frontera. Porque aquí mismo el alcalde de Dajabón lo había denunciado, que Dajabón está inundado y que migración lo sacan y ellos vuelven de nuevo. Y hay muchas historias asqueantes que se han escuchado de miembros de migración y del ejército de la República Dominicana. Entonces, tienen que actuar con entereza, pero de verdad, sin bulto, allante y movimiento. Así que tenemos que tener el ojo avisor con este tema. Husans, querida amiga, cuéntanos. Hello, buongiorno, mi gente. Buongiorno. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien. Decía yo cuando venía de camino Yo voglio mangiare. Que tenemos Haití más arriba de la cabeza, señores. Y mira que ayer decía mi compañero, ya no vamos a hablar de Haití, vamos a soltar Haití por un tiempo. Y digo yo, a menos que se presente un tema puntual, velo ahí. Y hoy amanecemos con eso. Ese es nuestro hermano gemelo, imagínate. Es verdad. Yo le decía ayer a Ju, caramba, pero que Haití nos tiene, vamos a parecer monotemático. Oye, mi hermana, y mira ahora.